Martes 2 de mayo. Se trató el proyecto de ley por el que se designa el Jardín de Infantes número 220 del departamento de Montevideo con el nombre de Amalia Nieto. Hicieron uso de la palabra los diputados Miguel Irrazábal, Lucía Echeverri y Agustín Mazzini. El proyecto fue aprobado y se remitió al Poder Ejecutivo. Luego se pasó a tratar el proyecto de ley por el que se establecen modificaciones a la ley número 20.112 sobre la liquidación de impuestos a las rentas de las actividades económicas. Para referirse al tema, expuso el diputado Álvaro Viviano. El proyecto fue aprobado y se comunicó al Senado. A continuación, el diputado Gustavo Olmos realizó una exposición en conmemoración de los 40 años del acto del 1 de mayo de 1983. Lo siguieron en la oratoria los representantes Ubaldo Aita, Iván Posada, Gabriela Barreiro, Pedro Gisdonian, Lilian Galán, Carlos Varela y Conrado Rodríguez. Posteriormente se trató y aprobó un proyecto de ley por el que se designa al Liceo número 3 de San José de Mayo, departamento de San José, con el nombre de Wilfredo Moreno Ponce. En miembro informante de la comisión fue el diputado Federico Ruiz y expusieron también los representantes Rubén Basigalupe y Nicolás Mesa. Se trató en último lugar el asunto número 6 del orden del día, la aprobación de las enmiendas al convenio constitutivo de la Organización Marítima Internacional, OMI, adoptadas por la Asamblea de la mencionada organización por resolución A1152 del 8 de diciembre de 2021 en la ciudad de Londres, Inglaterra, siendo la miembro informante la diputada Nancy Núñez. El proyecto fue aprobado y se remitió al Senado. Miércoles 3 de mayo. Ingresó y se trató de forma urgente un proyecto de ley por el que se declara feriado no laborable el día 16 de mayo de 2023 para las personas nacidas y radicadas en la ciudad de Silda Polier, con motivo de conmemorarse el 140 aniversario de su fundación. El proyecto de ley fue aprobado con modificaciones y se remitió al Senado. También de forma urgente ingresó y se trató el proyecto de ley por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés general y por el plazo máximo de un año el subsidio por desempleo a los trabajadores de la Central Lanera Uruguaya y Lanera Piedra Alta Sociedad Anónima. Por el tema expusieron los diputados Pedro Gisdonian, Carlos Rodríguez y Álvaro Rodríguez, resultando aprobado el proyecto y comunicándose al Senado. Luego de alterar el orden del día, se pasó a tratar el homenaje a la ciudad de Vilna, Lituania, al conmemorarse 700 años de su fundación, realizando una exposición el representante Rodrigo Goni por el término de 15 minutos. Posteriormente ingresó otro asunto declarado urgente, un proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo la extensión durante 180 días del régimen especial de subsidio por desempleo para trabajadores del sector citrícola, siendo los oradores los diputados Daniel Gerhard, Gonzalo Neto, Álvaro Lima, Silvia Ibarguren, Cecilia Botino y Felipe Carballo. El proyecto fue aprobado. Luego, se trató el punto número 3, un proyecto de ley por el que se fomenta la radicación en Uruguay de técnicos y profesionales del sector de las tecnologías de la información. Expusieron los representantes Martín Melasi, Gustavo Olmos, Rodrigo Goni, Lilian Galán, Sebastián Cal, Mario Colman y Juan Rodríguez. El proyecto fue aprobado y remitido al Senado. Finalizando, se trató y aprobó el punto número 7, un proyecto de ley que plantea la aprobación del Acuerdo Marco del Mercosur para reconocimientos de estudios, títulos y diplomas de enseñanza superior, técnico-profesional, tecnológica, artística y de formación docente y en educación, por el cual hizo uso de la palabra la diputada Nancy Núñez. El proyecto fue remitido al Senado. Sesión ordinaria del martes 9 de mayo. Se trató la designación al Centro Educativo Asociado número 102 del Balneario Buenos Aires, departamento de Maldonado, con el nombre de Ingeniera Elizabeth Arrieta, por el cual expusieron los diputados Miguel Irrazábal, Diego Echeverría y Eduardo Antonini. El proyecto de ley fue aprobado y se remitió al Senado. Posteriormente, se trató la designación de la Escuela número 20 de Pueblo Arbolito del departamento de Paysandú, con el nombre de Dionisia Terza Machuca, haciendo uso de la palabra los diputados Miguel Irrazábal, Martín Piteta, Nancy Núñez y Juan Moreno. El proyecto de ley fue aprobado y se remitió al Senado. Luego de lo cual se continuó con el séptimo punto, la designación a la Ruta Nacional número 29, que se une a la Ruta Nacional número 5 a la altura del kilómetro 425, con el nombre de José María Damboriarena Erramún, sobre el cual expusieron los diputados Daniel Martínez y Eduardo Guadalupe, siendo aprobado y remitido al Senado.
Finalizando, se trató la modificación del literal E del artículo 382 de la Ley número 19.355 del 19 de diciembre de 2015, Draga DHR7, sobre el cual expuso el diputado Daniel Martínez. El proyecto de ley fue aprobado y remitido al Senado. Sesión ordinaria del miércoles 10 de mayo. Se aprobó tratar de forma urgente el proyecto de ley por el que se autoriza al ingreso al país de efectivos de la Guardia Nacional de Connecticut y una aeronave Hércules C-130 procedente de los Estados Unidos de América para un intercambio conjunto bilateral con la Fuerza Aérea Uruguaya. Por el asunto, expuso el diputado Gabriel Gianoli, siguiéndolo en el uso de la palabra, los representantes Micaela Melgar, Gustavo Zubía y Felipe Schipani. El proyecto fue aprobado. Seguidamente, se trató la designación del puente sobre el Arroyo Grande, ubicado en el kilómetro 243 de la Ruta Nacional número 3, con el nombre de Dr. Jorge Washington Larrañaga Fraga. El miembro informante fue el diputado Alfonso Lerete. Luego expusieron Ernesto Piteta, Álvaro Viviano, María Fajardo y Juan Moreno. El proyecto de ley fue aprobado. Ingresó también, y se trató de forma urgente, el proyecto de ley que fue remitido al Senado con media sanción, por el que se crean las fases 4 y 5 del programa Oportunidad Laboral. Los oradores por este asunto fueron los representantes Felipe Carballo, Federico Casareto, Betiana Díaz, Gabriel Otero, Marne Osorio, María Fajardo, Lucía Echeverri, Ope Pasquet, Mariano Tucci, Agustín Mazzini, Iván Posada, Alfonso Lerete, Álvaro Rodríguez, Pablo Fuentes, Cecilia Cairo, Rafael Menéndez, Alexandra Insaurralde y Milton Corvo. El proyecto de ley fue aprobado y se remitió al Poder Ejecutivo. Ingresaron de urgencia los proyectos de resolución caratulados, tercer torneo nacional de debate de la ANEP y cierre de la edición nacional del Parlamento Juvenil del Mercosur Uruguay 2023. Ambos utilizarán la sala de sesiones de la Cámara de Representantes como escenario principal. El primero para realizar un debate final, ceremonia de clausura y entrega de premios, que se llevará a cabo el domingo 1 de octubre del corriente año. El segundo evento se realizará el próximo 4 de agosto. Ambos proyectos fueron aprobados. También se trató de forma urgente el proyecto de resolución que dispone el uso del nuevo logotipo de la Cámara de Representantes y manual de identidad corporativa. El mismo fue aprobado. Finalmente, ingresó y se trató también de forma urgente el proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo la creación y difusión de una campaña de bien público por la emergencia hídrica. El proyecto fue informado por la diputada Cristina Lustenberg, sumándose en la oratoria los diputados Martina Casás, Rafael Menéndez, Lucía Echeverri, Nivia Reich, Felipe Carballo, Sebastián Valdomir, Álvaro Rodríguez, Gabriel Otero, Ope Pasquet, Federico Casareto, Álvaro Dastugue, Alfonso Lerete, Cecilia Cairo, Verónica Mato y Milton Corvo. Pasadas las 23 horas, el mismo fue aprobado. Sesión ordinaria del martes 16 de mayo. Se trató el tercer punto del orden del día, la designación de la escuela número 330 del departamento de Montevideo con el nombre de Héctor Gutiérrez Ruiz, por el cual informó en mayoría el diputado Álvaro Dastugue. Luego hicieron uso de la palabra los representantes Álvaro Viviano, Agustín Mazzini, Conrado Rodríguez, Verónica Mato y Carlos Varela. El proyecto de ley fue aprobado y se remitió al Senado. Ingresó de forma urgente y se trató el proyecto de ley que fue remitido por el Senado con media sanción, por el cual se modifica el artículo 1 de la Ley número 17.503 sobre el subsidio a los productores granjeros por los aportes al Banco de Previsión Social generados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023. En esta oportunidad, hicieron uso de la palabra los diputados Nelson Larzábal, Conrado Rodríguez y Ubaldo Aita. El proyecto fue aprobado y se remitió al Poder Ejecutivo. También de forma urgente se trató el proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país a efectivos del Ejército Nacional para participar de Fuerzas Comando 2023. Expuso el diputado Gabriel Gianoli sobre el tema. El proyecto fue aprobado y se remitió al Senado. Finalizando, se procedió a realizar la votación nominal del tercer vicepresidente de la Cámara de Representantes, resultando electo el diputado Juan Carlos Moreno. Sesión ordinaria del miércoles 17 de mayo. Se trató el segundo punto del orden del día, la elección del cuarto vicepresidente de la Cámara de Representantes, siendo electa la diputada Zulimar Ferreira por votación nominal. Seguidamente,
Se trató la designación de la escuela número 400 del departamento de Montevideo con el nombre de Néstor Tito Goncalves. Expusieron sobre el tema los diputados Felipe Schipani, Pablo Arreche, Sebastián Sanguinetti, Eduardo Antonini, Nicolás Lorenzo, Pedro Gisdonian y Armando Castein de Bat, siendo aprobado el proyecto y remitido al Senado. Finalizando, se trató el proyecto de ley por el que se declara el 27 de octubre de cada año como el Día Nacional del Bombero. Por este punto, expusieron las diputadas Alexandra Insaurralde y Betiana Díaz. El proyecto fue aprobado y se remitió al Senado.